Luego, dentro del primer grupo, subgrupo 2 o subgrupo de almacenaje, se tienen estos cuatro símbolos. Este es un tanque atmosférico, aquí a la izquierda arriba, a la derecha una tolva o bin para almacenar cereales, materiales, etc. Y luego en la parte inferior se tiene un tanque flotante, floating tank, y un tanque para gas o gas holder. Luego también dentro del subgrupo de almacenaje se tiene el tanque presurizado, que es el pressure vessel, que se utiliza para generalmente almacenaje de gases en estado líquido, y aquí a la derecha el hooper o báscula para peso. A continuación el grupo eléctrico. Hay que hacer notar que los símbolos eléctricos ISA no necesariamente coinciden con los símbolos eléctricos de otras normas, por ejemplo de las normas NEMA o de las normas IEC. Se tiene aquí arriba a la izquierda el interruptor o circuit breaker, luego aquí a la derecha el interruptor o contactor manual, luego en la parte inferior la conexión delta o conexión triángulo, y a la derecha el símbolo del fusible como protector de sobrecorriente. Dentro del mismo grupo eléctrico está el motor eléctrico, luego circuito cerrado en negro, circuito abierto en blanco, abajo a la izquierda el transformador universal y a la derecha la conexión en Y o en Y. El siguiente grupo se refiere a los intercambiadores de calor. El intercambiador de calor estándar, XCHG es su nombre, Exchanger, el intercambiador de aire forzado, el horno o forn, calentador de un proceso, y el horno de secado rotatorio o kiln. Luego el filtro para líquidos y el filtro de vacío. En el siguiente grupo es el grupo HVAC, Heating, Ventilation and Air Conditioning, la torre de enfriamiento CTWR, Cooling Tower, el evaporador y el intercambiador de calor con nervaduras. Luego en el grupo de manejo de materiales está la cinta transportadora o conveyor, el molino o mill y en la parte inferior el rodillo y el alimentador rotativo o rolling feeder. Y el último elemento dentro del grupo de manejo de materiales, el transportador de tornillo o screw conveyor. Luego está el grupo de los mezcladores, el agitador de hélice, de hoja o de canalete y el in-mixer o mezclador en línea. El grupo siguiente, equipos reciprocantes, el compresor reciprocante o RSP, compresor o bomba reciprocante para transportar barros o también líquidos. Luego está el grupo de los equipos rotativos, está el blower o secador, está el CMPR o compresor, abajo la bomba, pump, y la turbina abajo a la derecha. Se presta un poco a confusión el símbolo del compresor aquí arriba a la derecha y el de la turbina abajo a la derecha. Es prácticamente el mismo símbolo con una orientación diferente. Hay que tener mucho cuidado con la interpretación cuando se vean estos símbolos en un plano. El siguiente grupo es el de los precipitadores, precipitador electrostático y el scrubber, que es un dispositivo para purificar un gas a través de un spray líquido. Luego el grupo de los separadores, el separador de ciclón, el separador rotativo y en la parte inferior el secador de spray. Ya acercándonos al final, el grupo de válvulas y actuadores que tiene varios componentes, por ejemplo el actuador estándar, que puede ser un actuador tipo motor eléctrico, solenoide, hidráulico o neumático, el actuador regulador, luego en la parte inferior el actuador manual, por ejemplo de una válvula, y a la derecha abajo una válvula convencional, como siempre abierto en negro, cerrado en color blanco. Siguiendo con el grupo de los actuadores o válvulas, la válvula de 3 vías, la válvula mariposa, BVLV, Butterfly Valve, la válvula check y la válvula de alivio, RVLV, Relief Valve. Y aquí un primer ejemplo de interpretación que podría ser similar al que pueda salir, por ejemplo, en el examen, algo similar a esto. ¿De qué se trata este diagrama y cuáles son sus componentes?
Se trata de un purificador de gas y recolector de partículas. Aquí arriba a la izquierda comienza el proceso con una válvula mariposa, se tienen valores de temperatura, luego un soplador y de ahí se dirige el aire con un flujo de 14.5 CFM, que son pies cúbicos por minuto, a un separador de ciclón, que es un dispositivo, como se vio, para separar partículas de un gas, es decir, partículas sólidas de un gas. Por eso el conjunto de estos elementos se llama purificador de gas. Esas partículas sólidas se recolectan aquí en un hopper o una balanza y van a un distribuidor. Y de este distribuidor rotativo, las partículas son dirigidas a una cinta transportadora y a otro lado del proceso. Luego aquí a la izquierda hay dos tolvas, A y B, con un determinado porcentaje de llenado, las cuales dirigen su contenido a dos hopper o unidades de peso que a su vez reparten las partículas sólidas de nuevo a la cinta transportadora. Y esa sería, en resumen, la explicación de cómo funciona el diagrama de estos dispositivos industriales en esta hoja. En el siguiente ejemplo se tiene un sistema de aceite caliente. El aceite caliente entra aquí en la parte superior en este tanque. Aquí se tiene una válvula manual para alivio del tanque manualmente y el producto sale a una temperatura de 317 grados Fahrenheit. Es llevado a una bomba y a través de una válvula de control a un horno donde se calienta el aceite y sale a una temperatura mayor de 847 grados Fahrenheit, que es distribuida a través de distintas válvulas. Las que están aquí a la izquierda, estas tres son manuales, mientras que esta es una válvula de 3 vías, válvula de control, una válvula automática. Y ya se sabe por el color si la válvula está abierta o está cerrada. Y el último ejemplo, un sistema eléctrico de potencia, simplemente un unifilar, donde se tiene aquí arriba una línea comercial de 13.8 kilovoltios con sus protecciones, sus transformadores, y a la derecha una alimentación auxiliar, es decir, una planta por si acaso la línea normal falla. Luego se va aquí a unos medidores de temperatura TG con vidrio, es decir, medidores analógicos, y luego se pasa a un bus de distribución de 2200 voltios, por supuesto después de pasar por los correspondientes transformadores. De ahí se transforma de nuevo hacia abajo el voltaje, por ejemplo aquí en la rama izquierda, a través de una protección de 100 amperios, el voltaje baja a 440 voltios y de ahí alimenta los circuitos de iluminación, aire acondicionado y calefacción, control y misceláneos. En la rama de la izquierda se alimenta un motor grande para una bomba de 400, con un fusible de 400 amperios y una tensión nominal de 660 voltios. Y aquí en las ramas de la derecha, dos compresores con sus protecciones de 200 amperios y sus interruptores correspondientes. No hay más detalles, un diagrama unifilar muy simplificado, pero con esta información se tiene una idea general de cómo se va reduciendo el voltaje de la línea original de 13.8 kilovoltios, bien sea comercial o bien sea de la alimentación auxiliar de una planta, y cómo esa energía va siendo llevada a los distintos consumidores dentro de la planta. Bien, con esto se termina este capítulo de las normas ISA y se va a entrar en un segundo capítulo de las normas, una presentación que vendrá a continuación con sus respectivos videos, después de la cual se tendrá ya el material acumulado para la primera evaluación.